como dicen los camines, tú conmigo tranqui. Ay, no, qué miedo. No, me da más miedo. Me da mucho más miedo. Qué rico volver a tener en este canal a un comediante. Y no es un comediante nada más, es dramaturgo, es filósofo, es abogado, aunque no las haya terminado. Es literato, escribe, dirige, actúa. A ver, ¿qué más te falta por hacer, Primo Rojas? Yo creo que poder amar a mi madre, pero ya murió, entonces no sé. No, la verdad es ahorita entro había un terreno que yo no había explorado y es el de la dirección. Yo a veces he dirigido, pero nunca lo había contemplado como algo, como un buen proyecto, y en este momento estoy metido en ese territorio que me parece absolutamente fascinante, por supuesto, muy adecuado a mi edad, porque yo soy un viejo, tengo 65 años, entonces voy pensando, no sé en qué momento uno lo sorprende a la muerte, ¿me comprendes? Pero dentro de un proceso regular de vida, tú empiezas a perder muchísimas fuerzas. Entonces, el escenario puede ser un poco agotador cuando tú envejeces. La dirección puede ser muy interesante, porque solamente diriges, no es que sea menos exigente, todo lo contrario, es mucho más exigente, pero tienes un terreno que yo considero que es uno de los territorios donde la experiencia cuenta mucho, ¿me entiendes? Donde la vejez no estorba necesariamente, no te ven, pero la experiencia que tú tienes eventual, si ha sido una buena experiencia, por supuesto, porque viejos asquerosos es lo que hay en este mundo. Sí, exacto. Entonces, ese me parece que puede ser una buena opción. Eres como un Clint Eastwood, que envejeció y se puso a dirigir. Yo creo, por supuesto. Y a propósito de Clint Eastwood, ¿no? Que me parece hasta su última película, cuando es un tipo realmente excepcional. Me parece excepcional. Qué fuerza, en fin. Eso me parece un ejemplo estupendo. El mismo Woody Allen, ¿no? Todo eso me parece que son demostraciones. A ver, ¿qué te digo? La vida no termina sino cuando uno realmente la vida se le acaba. Es decir, si me pone un tumor cerebral que me dice tiene 3 meses, 2 meses, lo que sea, eso es una imposición ya, digamos, insuperable. Pero mientras tanto, yo sí creo que hay opciones maravillosas hasta el último momento en que tú vives, obvio. Y debes hacerlo, simplemente haciéndolo como siempre uno tiene que hacer cualquier cosa, lo mejor posible, con todos los recursos que uno tenga entre manos y toda la lucidez del mundo. Contémosle a la gente un poco de esta nueva obra que se llama Como un pobre entierra a su mamá. También ahí leí por ahí que esa historia nunca iba a ser sacada a la luz. Por supuesto. ¿Cómo te digo? ¿Monita o Pau? Monita o Pau. Ah, bueno. Querida Monita, querida Pau. Papá, no enojarme con ninguna. Originalmente no era para presentar al público. Y eso yo lo digo en el prólogo. ¿Tú no puedes ir mañana o pasado mañana a ver la obra? No. Ah, bueno. En el prólogo de la obra yo lo digo, yo lo explico cómo fue el asunto, porque originalmente era un instrumento pedagógico que yo me había inventado para los alumnos cuando yo dirigí el taller de narración en la Universidad Nacional de Colombia. Y entonces era un instrumento narrativo que pretendía enfrentar la mayor dificultad que tiene una persona cuando intenta aprender actuación, son los bloqueos. Lo cual es absolutamente natural, porque expresar las emociones a veces es muy complicado. Hay personas que las expresan de una manera muy fácil, pero tú sabes, toda individualidad es individualidad. Para la gran mayoría puede ofrecer dificultades. Es decir, saber sentir la ira y expresar la ira
expresarla. Porque por supuesto, un papel te puede reclamar simplemente la ira callada o ciega y entonces pero debes saber expresar, llamarla, expresar las emociones y ya después con los elementos básicos de técnicas actorales pues le das forma según el personaje lo exija. ¿De acuerdo? Pero entonces como un pobre entierra a su madre. Entonces, dos de los bloqueos surgen de dos fuentes principalmente, que son los prejuicios y los principios. Un principio es una creencia que tú tienes, que la has asumido de manera lúcida, racional y reflexiva. Es decir, y tú has llegado a la conclusión de que ese principio, ¿qué es un principio? Es como una especie de orientación para tu vida, para tu conducta, para tu comportamiento. Y a eso llegas pensándolo. Un principio es lo que yo lo digo ahí, no voy a lastimar jamás a un animal, porque los animales son los más indefensos del mundo. O sea, el tigre, mejor dicho. O sea, lo que te metas a orinar a la jungla, pues estar dando cerveza en la India y el tigre venga y te coma o te roba el pipí con mordisco, eso no es un malparido tigre, sino un estúpido que se mete al territorio del tigre. Entonces, eso es un principio, no golpear ni maltratar a un niño, son principios, ¿no? Mientras que los prejuicios generalmente son verdades, no verdades, sino creencias asumidas que puedes tú considerar verdades, sobre las cuales tú no has aplicado tu mente, o sea, las has aceptado sin reflexionar sobre su validez o no. Creo que eso nace desde la infancia, creo que eso es más fuerte ahí cuando... Curiosamente, la mayor parte de prejuicios llegan por vía familiar. Es decir, fíjate, antes, digamos, cuando la violencia en Colombia, que mi papá es liberal y mi mamá es, entonces yo soy liberal, porque mi familia es liberal, y automáticamente se decía, los otros son unos hijos de puta, y punto. Es un prejuicio terrible. La discriminación racial en los Estados Unidos, son prejuicios que se elevan a categoría de verdad y que además pueden producir unos daños atroces, como ha sido en los Estados Unidos, como fue en Colombia, un prejuicio que utilizaron los políticos, prejuicios incrustados en la gente para que se mataran, ¿no? Entonces, esos prejuicios impiden que tú a veces expreses o hagas algo. Por ejemplo, es que yo no beso a esa mujer porque esa mujer es una, no sé, una india o entonces es una sueca o no sabemos qué es. Y si su merced tiene eso, no sirve. Yo no puedo ser como la primera. Mira, la primera vez, la primera clase de actuación que yo tuve, me dice el profesor, suban ustedes dos, una niña y yo. Imagínate, yo estaba muy joven, acababa de salir, tenía 21, 22 años. Y se improvisan en una pareja que están peleando, que están disgustando y se van a separar. Y yo dije, ¿cuáles son los límites? Entonces dijo, no, ninguno. Pero el lenguaje, nada. Pueden expresarse con total libertad. Y estaba ahí la niña y dijo, bueno, o sea, total, sí. Listo, yo, arranque. Y la niña dijo, así, imagínate, dos chinos empezando. Entonces, un par de retardados ahí. Y entonces yo le dije, ¿qué le pasa a esta zorra triple, hijo de puta malparida? Le dije así, porque me pareció interesante. Sí. Y esa chinita sacó y me suelta un bofetón que caí de culo y maldita sea. Y el maestro que era, dice, perfecto, que vaina tan estupenda. Oye, magistral. Entonces la niña dijo, ¿cuál perfecto? Yo no he venido aquí a que me insulten, yo vengo a aprender a actuar. Esto es un irrespeto. De puta, me voy. Y se fue la niña. No. Sí, no volvió nunca. Por culpa tuya. No servía para actuar, ¿sí me entiendes? Tenía prejuicios.
¿Me comprendes? Claro. O sea, que no, estamos actuando y se entiende y no es capaz de superarlo. ¿Me comprendes? Sí. Ese es un prejuicio. Ujú. Claro, no es saber que esto es un juego. Es un juego. No existiría nada, no existiría el doctor Lecter, no existirían asesinos, violadores en las películas. ¿Sí me entiendes? Eso es lo más importante y es la prueba absoluta que me ocurrió el primer día a mí. Esa vez nos salimos y nos fuimos a tomar cerveza con el profesor y todo, donde los chinos, se llamaban así los chinos, que en el centro había una taberna que era baratísima y entonces ahí llegaban todos los teatreros y todos los vaciados. Pero recordando, es decir, y riéndonos del asunto, pero también poniendo en claro que era una vaina, un prejuicio, que puede joder. Es como los que tienen prejuicios respecto a las clases sociales, por ejemplo, ¿no? Yo me basé en eso para decir que yo pertenecía a la aristocracia. ¿Sí me entiende? Los personajes que yo manejo sobre la escena. Entonces yo dije, claro, voy a crear un maldito aristócrata que sea un fastidio, ¿no? Que puede joder. Es como los que tienen prejuicios respecto a las clases sociales, por ejemplo, ¿no? Yo me basé en eso para decir que yo pertenecía a la aristocracia. ¿Sí me entiende? Los personajes que yo manejo sobre la escena. Entonces yo dije, claro, voy a crear un maldito aristócrata que sea un fastidio, ¿no? ¿Por qué? Porque que menosprecia y desprecia y repudia a los pobres. Y yo tenía conocimiento perfecto de los pobres, ¿por qué? Porque nací en un barrio popular, o sea que había materia prima y yo la tenía toda, mejor dicho, los archivos. ¿Me entiendes? Y respecto a lo otro, porque yo tuve la fortuna de estudiar en un colegio, siempre estudié en colegios privados, no super pupis ni nada de esas vainas, pero buenos colegios. Y en el colegio yo hice todo el bachillerato. Bueno, cuando hice el kinder, lo hice en un colegio que fundó una señora en el barrio, en Kennedy, que era un colegio chiquitito para los niños play del barrio popular. De niños play, y era solo niñas, y era muy pequeño. De manera tal que mis primeros años fueron con niñas, donde las niñas tenían todas las prioridades, porque la señora fundó ese bendito colegio, era porque tenía 6 hijas. Entonces yo creo, doña Gracia, ya era profesora, pero entonces fundó el colegio ahí. Yo de una vez educó a todas mis hijas, no pago un carajo, obviamente, y las 2 mayores eran profesoras, o sea, las puso profesoras. Entonces yo crecí en un mundo femenino donde todas las prioridades las tenían las niñas. Nos obligaban a jugar juegos de niñas porque en un patio tan pequeño, unos guaches son muy peligrosos. Unos niños jugando fútbol o juegos bruscos, prohibidos. Nos tocaba hacer las rondas, entonces, y nos ganamos la fama de ser los mariquitas del barrio, es decir, obvio. Entonces, todo eso son factores que tú tienes en la vida y que después yo pude utilizar. Es precisamente eso, un aristócrata que describe qué le pasa a un pobre, pero arriado así, que se le muere la mamá. No tiene más, sino la madre. Y ella sola tiene ese hijo, no tiene ni hermanos, es un pobre y se le muere la mamá. Y hay un run de toda la vida de que a los pobres o al pobre no lo quiere sino la mamá. Porque nadie más, ¿quién se va a encartar con esa mierda? Nadie. Con un pobre la mamá y se le muere. Entonces el aristócrata describe cómo reacciona el pobre ante la muerte, describe todo eso, luego cómo es el entierro, todo el proceso del sepelio hasta el entierro, y luego por acciones mágicas el espíritu de la madre finalmente tiene final feliz, porque a mí me fascinan los finales felices. Yo pienso que la realidad nos ofrece finales bastante hartos todos los días, de manera tal que a mí me parece que el final feliz es un estímulo tan estímulo como un buen masaje. ¿Sí me entiendes? Sí. Un buen masaje. Uno a veces necesita masaje, porque uno dice, claro, por Dios, sí, la vida sí es jodida, pero por Dios también tiene sus cosas buenas. Entonces todo eso son prejuicios. Porque el resentimiento que existe
es muy brutal contra las personas que son privilegiadas. Y como generalmente son odiosas, sí, mal parido, sí. Pero eso es un prejuicio. Es que no existe, es decir, en medio de sí, claro, de los privilegios, pero es que todos somos individuos. Uno solo puede conocer personas, no clase. No puede uno juzgar a todos los individuos por pertenecer a. Pero, por ejemplo, ¿vos qué pensás? Está la clase, pues los pobres, digámoslo así, los ricos y los nuevos ricos, que son pobres que se volvieron ricos. ¿Esa clase es cuál? Ese es lo que lo llamaban los levantados antes, lo que son los arribistas, los nuevos ricos, que son personas. El chiste que se ha contado toda la vida, que era tan pobre que lo único que tenía era plata, no más, ¿sí me entiendes? Y eso es un hecho cierto, es un hecho cierto. El problema de la verdadera clase es que la clase tiene unas características que son imposibles de copiar. Es decir, parte del gran problema, digamos, que tuvo en todo el mundo los zampones, la mafia, el narcotráfico, es que trataban de imitar a las clases altas, pero era un desastre absoluto. Porque la clase es producto de un ambiente cultural, ¿me entiendes? De cómo me levantó, cómo me trataba mi mamá, cómo hablábamos, qué comíamos, qué pensábamos. Es decir, todo un comportamiento que tú no puedes comprar. Puedes de pronto hasta comprar la ropa, pero los movimientos. Digamos yo que nací y me crié en ese ambiente ambiguo del colegio, pero el barrio popular. A mí se me sale, yo lo digo así, se me sale el ñero, claro. Eso es obvio. Viviendo toda la infancia, la adolescencia en un barrio popular y parte de la juventud mientras se estudiaba nosotros seguimos viviendo en el barrio. Eso es, mi amor, se te pega, a no ser que hubieras vivido en un aislamiento total, en la famosísima burbuja, en la Torre de Marfil, pero de lo contrario, no. Y es algo que a uno sencillamente es mi vida. Y tú lo asumes bien y eso te enriquece porque te da una visión más amplia del mundo, ¿no? Yo te pregunto algo, ¿quién fue Darío Fo en tu vida? Pues fue alguien importante, fue alguien que pasó sin pena ni gloria. Mira, eso fue absolutamente sorpresivo. Porque lo vi aquí en Colombia cuando vino en 1983, creo que sí. Me invitó, entonces un profesor, que yo joven era... revelador. Pero por Dios, el profesor me invita ya en la escuela de teatro. Dijo, ¿quieres ir esta noche? Era un profesor así como gay, me estaba arrastrando el ala. Y yo a los 23 te digo, niña. Entonces fuimos a verlo al Teatro Colón en Bogotá. Y la sorpresa fue absoluta. Yo quedé totalmente deslumbrado porque hacía lo que yo había hecho de pequeño, haciendo reír a mi papá y a mis hermanos por pura casualidad, que era solo y diciendo tonterías y barbaridades, ¿me comprendes? No más. Y de pronto veo a Darío Fo, y me dicen, ese es uno de los más importantes del mundo, que estaba haciendo Misterio Bufo, que básicamente es una obra donde él cuenta, tiene mucha raíz popular. Entonces se burla mucho, por ejemplo, de Jesucristo, de los papas, a lo Gamín, ¿me entiendes? A lo Gamín. Porque pone a Jesucristo un tipo, que los apóstoles, bueno, vengan a ver que van a empezar los milagros, a ver, hoy vamos aquí a revivir a Lázaro, puta, ¿ves? Y que venden boletas y llega... Y sí, corre en la cripta y Cristo está ahí y dice, fue puta, así, todo te lo estoy haciendo. Fue puta, esta mierda ya está, espero. Una vaina grotesca, así, que se levanta Lázaro escupiendo gusanos. Yo no podía de la risa, si esta caminada se puede. ¿Me entiendes?
Y luego todo eso, el Papa que no puede arrastrar la capa para salir al balcón de San Pedro por las joyas que dice, y dice así, muévanse hijo de putas a los ayudantes, ayúdenme. Y entonces, esa irreverencia total a mí me conquistó, porque era lo que a mí me gustaba y yo venía haciendo, sin saberlo, jamás. Eso es una coincidencia, pero yo después descubro que son tendencias naturales del ser humano. Es decir, a hacerla irreverente como con los chinos cuando nos divertimos imitando a los profesores. Esos son mecanismos que están en el ser humano. Pero yo lo vi y dije, claro, esto es factible, o sea, es factible como técnica teatral, perfecto. Y para mí fue revelador y eso le dio sentido al trabajo de mi vida, claro. Y yo te dijera, la vida de Primo Rojas es una película, ¿qué género sería? Todos. No. Pasado desde el terror, Dios mío. Ay, usted no sabe lo que... Porque cuando yo decidí teatro de acción, de todo, picaresca, todo. Romántica, momentos felices. Sí, es una vida extraordinariamente móvil, pero ven, te digo una cosa. Cuando yo renuncié al derecho, fue porque pasé a la escuela de teatro por un accidente. O sea, yo así me escribí, pero de la manera más increíble. ¿Cómo? Yo iba pasando por la escuela de teatro. Yo jamás, en la vida no se conoce, en mi vida no yo pertenecía a una familia además conservadora, además políticamente, pero también eran autoritarios hasta donde tú no te imaginas. Autoritarios. Aquí se hace esto, y punto, cero diálogo, nada, ¿me entiendes? Y aquí o estudian y punto y nada más. Y me encuentro con algo absolutamente extraño, querida Pau, un portero amable en la entrada de la escuela de teatro, porque yo estiré así para ver, eran nosotros los de la Jiménez de Bogotá, y hizo así, me dijo, siga, por favor. Y yo le dije, no, yo simplemente quería como chico. Dijo, no, siga, me insistió. Y yo dije, pues voy a bajar, pues a ver cómo es una escuela de teatro. Pero mira, eso para mí era como entrar al interior de la pirámide. O sea, yo tenía en mi mente el teatro era una cosa lejana, extraña, imposible. Oye, y me encuentro con que ese día estaban en inscripciones. Y me encuentro también con una secretaria muy amable, o sea, todo el mundo estaba amable ese día. El diablo estaba suelto. Entonces me dice, ¿te vienes a escribir? Y yo, no, por Dios, yo entré fue solamente como a ver. Y además ni te traje papeles, ni plata, ni nada. No. Es decir, para escribirme, dijo, no, usted no necesita nada. Si quiere escribirse, puede escribirse. No necesita ni siquiera, mejor dicho, ni la cédula, pues. Oye, y yo dije, sí, escríbame. Como decir, escríbame. Y me dijeron, las pruebas son tal fecha. Me presenté, eran 7 pruebas. Listo, se hizo. Los resultados son tal día. Oye, yo no le conté a nadie. Es muy curioso porque uno a alguien le cuenta algo. ¿Sí me entiendes? Siempre. No se lo conté ni a mis hermanos, ni al que era mi mejor amigo, que era un gamín. Bueno, pero curiosamente era paisa y tenía era de una familia de plata allá en Bogotá. Entonces, imagínate, tenía carro, era... Bastante. Sí, claro, en esa época, por Dios. Ni siquiera él, hasta el día que fui y hice las pruebas, y cuando fui a reclamar los resultados, yo estaba, te aseguro, y no estoy mintiendo, de que yo dije, no creo que pase. Normal, no era así. Y yo iba con mi amigo, ahí sí iba con el paisa, le camine que tengo que ir a ver unos resultados. Bajé y yo había sacado el primer puesto. Yo dije, entonces, yo dije, el nivel tiene que ser pero una mierda. Paupérrimo, puta, para que yo saque el primer puesto. Pero, oye, ¿sabes lo que cuando fue así? Dije, voy a estudiar esto. Voy a dejar el derecho. ¿Tú piensas, Pau, que yo sentí algún tipo de duda, de temor, como de nada? Una seguridad absoluta, pero absoluta, voy a dejar el derecho. Y en una clase popular,
donde han pagado tu educación. Porque a mí, mi universidad, yo también estudié en la Nacional, pero solo un semestre de antropología. Todo eso lo pagaban ellos con enorme esfuerzo. Estamos hablando de una clase, mi papá era empleado del Poder Judicial, ¿no? Y que uno coja todos esos años, todas esas pensiones, porque la contabilidad es, pero... Y no tuve ningún problema, salí, le dije, le decíamos el loco, se llama el loco Orrego de Chavarría. Entonces le dije, lléveme a la casa porque voy a decir, y nos fuimos. Ya llegamos tarde porque entregaron los datos tarde. Subí, golpeé en el cuarto, estaban mi papá y mi mamá, y les dije, vengo a decirles ya que renuncio al derecho porque voy a asumir el teatro. Entonces Caras. Dios mío, usted está loco, bueno, mejor dicho, el desastre, pero mira, yo parecía como un pescado, es decir, el agua no me tocaba, no, los insultos, no eran insultos, sino, pues, ¿qué es esto? ¿Qué piensa usted? ¿Qué? Nada, hasta que se cansaron. Dijo, eso mejor dicho hablamos, tiene que pensarlo, este tipo está loco, yo estaba borracho y nada. Salimos y nos fuimos a celebrar, claro, obvio. De primero. Y eso fue todo. Entonces, yo dije, claro, aquí hay una vocación real. Y yo dije, mi vida va a ser sin plata, la mayor parte. Y tú piensas que yo sentí temor o inquietud, no, pero a lo largo del camino hay momentos en que uno se agota, porque en mi familia fue un cataclismo. Yo sabía, pero es que mi mamá sí se ensañó muy feo. Fue horrible, fue una experiencia. Y además yo entendí que jamás había tenido relación con esa gente, te lo juro. ¿Qué familias hay otras? Por Dios, las familias uno las escoge. Eso lo aprendí. Y eso creó unos vacíos y unos espacios, unos abismos que nunca se franquearon, a pesar de que al final, cuando ya empezaron a irme bien las cosas, entonces ya pude moverme, tenía cierto dinero, entonces podía. Ya mi mamá estaba muy vieja y yo, nada, invitarla a comer, invitar qué es lo que le gusta a las mamás, a ir a restaurantes fuera de Bogotá, esas cosas normales. Pero, y nunca me quejé ni nada. Sabía, porque uno tiene que asumir lo que asume, las consecuencias de lo que decide. Y yo sabía, pero era importante porque era la vida. Yo sabía desde el primer momento también que yo entré a estudiar Derecho, el primer día yo dije, esta mierda no es para mí, no porque yo conocí a profesores, abogados de primerísimo orden, ¿no?, con los cuales yo discutía y me decían, sí, claro, y yo les decía, no, el asunto es que te llevas bien con los códigos como un médico, o se lleva bien con el dolor y la enfermedad y la sangre, o el cuerpo humano en su expresión más lamentable o más fregada. Si su merced no puede ver a alguien enfermo, o se asusta porque vomitó, o se cagó, o qué sé yo, no sirve. No sirve. Entonces, recapitulando la pregunta, ¿tu vida hubiera sido género acción, terror, psicológico, comedia romántica, violencia? La violencia, sí, la violencia por supuesto fue ejercida mi mamá orquestó esa violencia, que era una violencia de silencios, de desprecio, sí, exacto, aislamiento, porque mi mamá era una mujer con una capacidad de violencia de ese tipo, y cuando estábamos pequeños también física, en el sentido de que perfectamente nos daban juguete por cualquier pendejada, ¿me entiendes? Era una mujer, pero violentísima. Y mi papá no hacía absolutamente nada porque le tenía miedo. Mi hermano, sí, una hueva. Y mi hermano mayor le tenía miedo. Todos le teníamos miedo. Imagínate uno de pequeñito. Es decir, yo estoy completamente seguro que nosotros nacimos en ese ambiente de violencia.
¿Sí me entiendes? Tenía que reflejarse cualquier cosa, de cualquier manera. Entonces, porque ella nunca quiso tener hijos. ¿Para qué los tuvo? Sí, exacto, porque era la época, mi mamá fue muy vieja, quiero decir, ella es modelo 33, era modelo 33, no había pastillas, no había anticonceptivos, no había ni mierda. ¿Me entiendes? Entonces, tiene el encuentro con mi papá y queda embarazada, obviamente. O sea, mi hermano mayor y yo nacimos antes de que ellos se casaran. Sí, nosotros somos bastardos. Wow, y en esa época, wow. Nos llamaban los bastardos. Oh, Por allá en los primeros años. Entonces, fíjate, fue un accidente terrible. Y ella sí nos lo decía de frente. Y dijo, no, yo no quería tener hijos, yo no quería tenerlos a ustedes. Un encarte horrible, una mierda. Entonces, no había nada de la mamá ideal. y ese amor materno, créeme que hace falta. ¿Cómo que qué? Querida, es fundamental. Es absolutamente esencial, por Dios, ¿te imaginas? Tú tienes la criatura ahí. Y de ahí en adelante depende todo, ¿no? O sea, cómo lo tratas, cómo le hablas, porque al bebé se empieza... Bebé. El trato y el diálogo empieza... Y yo creo que desde el momento mismo de la concepción. ¿Sí me entiendes? Entonces fue una cosa muy fea, que por supuesto crea unos vacíos tremendos que uno trata de solucionar. Para mí hubo como una salvación por parte de mi abuela, porque nos enviaban a vacaciones mis abuelos vivían en Santander, ellos tenían una casa en el pueblo, una de esas grandes y otra en la finca. Y cuando íbamos allá nos quedábamos mes y medio en las vacaciones o 2 meses, esto y final, porque en la casa no había plata para mandarnos a Miami o a Londres. Qué cagada, sí. Entonces, pero los abuelos eran, y no es esa, ay, mis abuelitos, no, es que en verdad eran unas personas pacíficas fundamentalmente. Pero absolutamente adorables. Y mis tías habían varias solteronas que no se querían casar porque mi abuela les decía no se caigan a casar, que esto es una cagada, pero era por otras razones. Era que en verdad en la época, es que mi abuela y mi abuelo nacieron en el siglo XIX, a finales. Entonces una mujer normal se casaba a los 18, que se casaban muy jóvenes, y duraba el resto de su vida fértil embarazada. Es que era, ¿sí me entiendes? Salía de un embarazo y al mes y medio, yo no sé cuándo volvían a tener relaciones, volvía a quedar. Entonces se pasaba la vida embarazada, mi amor. Sí, es verdad. Y en el campo y en esto, en la ciudad, bueno, al pueblo, era un encarte y es que era una cosa demencial. Aquí, por ejemplo, en Antioquia, Antioquia tenía fama de tener las familias más numerosas, como de 20 y pico, dijo, una señora como de 20 o 20 y pico hijos. Eso era una cosa loquísima, loquísima. Las mujeres de hoy, y sobre todo las más jóvenes, no tienen ni idea de qué era lo que pasaba realmente, porque hubo movimientos de liberación femenina, por Dios, y con todo en contra, que eran mujeres fascinantes, muy fuertes, que le dieron el vuelco a esta mierda. Porque definitivamente la mujer ya se salió, todavía sigue, tú lo sabes, el machismo tiene mucha presencia, sobre todo a nivel popular, todavía tiene mucha fuerza. Pero en términos generales, las mujeres es completamente libre, de verdad. La que quieras, porque sí le gusta. Sí. Le gusta que le tranquen. Pero ¿tú cuántos hermanos tenías? Éramos 4. ¿Cómo 4 varones en esa hostilidad de ambiente no cayeron en lo peligroso o en lo mal habido o en lo mal vivido? ¿Cómo salen adelante? Mi amor, era muy sencillo. Mi hermano se graduó de abogado. Mi papá quería que todos fuéramos abogados. Luego yo y luego los otros 2 menores, que esos
Esos eran retardados mentales puros. El problema iba por dentro. O sea, ninguno de mis hermanos fue feliz. Ni mi hermano mayor se divorció, tuvo una niña que es mi sobrina paisa, que vive acá en Medellín, que es un encanto de niña, pues ya de mujer, porque además ya soy tío abuelo. De Santi, a él le llaman Santi. Este tiene carrial de un sombrerito. Con esa S. Sí, pues hombre. Entonces, claro, eso dejó. Yo mismo, mira, a lo largo de la vida, ¿sabes quiénes me ayudaron? Mis novias, ¿me entiendes? Yo tuve novias y novias y novias que eran las que te quedas acá un tiempo por acá. Uno se vuelve como un aventurero así, que se queda donde las novias 2 meses, 6, así porque tú no te puedes parar a mirar hacia abajo, al abismo. Tú vas por una cuerda floja, pero si te pones no haces nada. Entonces eso me salvó, pero mi capacidad para comunicarme con las mujeres estaba completamente bloqueada. Es decir, yo podía ser simpático, sí, y charlador y eso, sí, pero el corazón estaba completamente cerrado, o sea, nunca. Yo nunca me le pude declarar a una mujer. ¿No? Nunca a una niña decirle, no, mira, así, no. Una vez a una niña que me gustaba pero era muy zanahoria, que ella estaba esperando que yo le dijera, pero dímelo, y yo, no pude. O sea, bloqueos duros. Y es obvio, ¿me entiendes? Es obvio. Y eso, es decir, yo me he sometido no a terapia, sino a estudios leyendo, ¿me entiendes? La literatura, eso ha sido absolutamente fundamental. Y el ensayo, los ensayos, todo, memorias, biografías, todo. Tú tratas de meterte y lentamente empiezas como a recuperar el habla del corazón, ¿no? Que es absolutamente importante y es condenadamente difícil, ¿no? Porque yo tenía prejuicios absolutos en contra de todo lo que fueran relaciones amorosas, porque las lecciones de mi mamá consistían desde que estábamos pequeños: todo hombre que se enamora es un pobre imbécil. ¿Decías? Así, pero un idiota, decía. Yo les digo, nosotros las mujeres no crean ninguna, imagínate, eso martillado desde que uno está chiquito. No, es el corazón blindado. Claro, por Dios. Fidelidades. Claro, era una cosa bestial. Y he reflexionado mucho al respecto. Y sé que yo voy a enfrentar eso de cómo te explico, cómo yo quiero hacer algo con eso. Lo que pasa es que, como están tan de moda las memorias, que mejor dicho, tiene memorias hasta el puto gato. Sí. Entonces, y de nada, son aburridas. ¿Sí? Nada. Entonces, pero yo sí creo que es por ahí. Pero quiero meterme de una manera más inteligente, porque pienso que no fui el único, ni que de hecho puede que no sea el único en este mismo momento, porque uno no sabe. Es decir, que tiene que ser consciente de dónde está, que es importante que alguien le diga, porque yo jodí a mis hermanos, les dije: un momentico, esta mujer está loca, paremos esto. Y hablamos con mi papá. Yo 2 veces intenté eso, hacerle juicio, no decirle: mamá, por favor, cambie esto es muy violenta, no tenía control, era caprichosa, esto se ríe, pum, pum, ¿sí me entiendes? Haz de cuenta como una especie, como un dron flotando todo el tiempo, que uno no sabe para dónde coge. Entonces crea una incertidumbre, era un mierdero impresionante. Y el humor sí me salvó, porque yo primero de pequeño, pero una vez que entré al colegio, pero fue todo el bachillerato, yo la pasé siendo el payaso del curso. Y eso es una responsabilidad enorme. Grandísima. Tremendo, porque uno tiene que ser muy duro, muy valiente para poder mamar gallo. Hay profesores con los que no te metes, pero ni cagando. Nada. Pero con los que había medio espacio, mamar gallo, todo eso. Y esos pequeños desafíos, ese burlarme de todo.
en cierto sentido yo a veces me burlaba de mí mismo y yo no sé hasta qué punto este trabajo sea también reflejo de esa vaina. Sí. Puede ser que, porque es muy misterioso. Pero lo que yo digo es la vida, sencillamente es la vida, por el amor de Dios. Y tú lo único que tienes es que aceptarla, mirarla y no sé. Para mí fue un aprendizaje muy terrible, muy duro, muy esto. Por otro lado, muy divertido. Pero en esencia fue terrible, o sea, porque lo perdí. Es decir, saber que no tuve una mamá amorosa es una cosa bastante harta. Muy dura. Muy dura, sí, ¿me entiendes? O sea, no, nunca lo tuve. No lo tuve. Esa vaina de que el despertar sea hermoso, sí. Mamá no le gustaba que lo abrazaran ni a esas vainas, ¿no? Entonces, eso, pero eso no mata. No mata. Nada. Cuando uno acepta esas vainas, ¿me entiendes? Tiene opciones como se dice vulgarmente, de salvarse, ¿no? Y el arte es muy apropiado porque te permite expresar muchas cosas, ¿no? Muchas. Yo a veces pienso, si hubiera terminado siendo magistrado, yo creo que hubiera terminado siendo magistrado por ahí súper alcohólico, una cosa así. No, todo oscuro, hay una, quién sabe. ¿Cómo son? Sí, claro. Quién sabe qué diablos hubiera metido. Pero es la vida. Hablemos de otro aspecto importante en la vida de una persona y es que si tu vida fuera una banda sonora, ¿qué música sería? Porque la música influye en el alma de las personas demasiado. Un rock muy bien armado. ¿Cuál rock? Muy como de YouTube, por ejemplo. Tiene unos ritmos, fuerza. Así, lo siento, porque cuando yo escucho YouTube, siento conexiones. Ok. Uno tiene que estar muy alerta. No sé, tú cuando te conectas con música, ¿no? Pues uno se conecta con la música. Están por ejemplo unas fiestas, uno baila hasta todo, sí. Yo tengo las puertas muy abiertas a cualquier sonido en sí. Pero sí, yo siento que me identifico con eso. Mira, y con los Beatles, Eso es una bandota, por favor. Es hermoso que se ha hecho. Ellos son el origen de todo. El rock tiene ahí una fuente infinita. Lo están retomando en esta época, haciendo una cantidad de covers, ¿es que se llama? Sí. Porque es que fueron eso. Esa es la música. Yo los escucho y me lleno. Entonces uno dice, esa es la afinidad. Sí. ¿Sí me entiendes? Tú sientes esa afinidad. Entonces dice, esa es mi música. Que te sacan una sonrisa a la cara, pero tú no sabes si es buena, mala, triste. Sí. No sabes qué es. Exacto, en cambio yo escucho reggaetón y me deprimo inmediatamente. Yo también me tengo que bañar. ¿Cómo es cómo se llama el rap? El rap tampoco me gusta porque tiene una base de violencia Muy grande. muy grande. Entonces, no. Si yo te dijera, primo, para ir ya redondeando, porque hemos hablado mucho y muy bueno, tienes un almuerzo con 3 personas de la historia vivas o muertas, ¿con quién te sentarías a almorzar? 3 personas, vivas o muertas. Vivas o muertas, mi niña. Yo siempre tuve una curiosidad tremenda por conocer a Simón Bolívar, ¿me entiendes? ¿Quién era realmente? ¿No? Ese me habría gustado. Otra persona que sin lugar a dudas, yo soy demasiado obvio. Jesucristo me habría encantado conocerlo. Y me hubiera encantado sentarme a tomar whisky con Winston Churchill, el primer ministro inglés, que me parece un personaje. Si no está el Hitler sería lo máximo. fue puta seguro. Entonces son muy obvios, ¿no?
Lo otro con, no sé, ya hay muchísimas personas. Pero, y en cuanto a mujeres, aparte de contigo, Gracias. por Dios, me habría encantado conocer a Jane Austen, la escritora. Me habría encantado cómo era en realidad esa mujer que crea esas obras geniales, esas 6 obras, cómo era, porque sigue siendo para muchos escritores la mejor novelista de todos los tiempos, por encima de hombres y mujeres, en cuanto a lo que es una novela. Es una maga absoluta. ¿Cómo es posible que sean novelas que hablan de lo mismo? Una muchacha que quiere casarse y casarse bien. O sea, eso Corintellado está ahí. ¿Sí me entiendes? Sí. Y resulta que es de una inteligencia y una genialidad, porque es que permite conocer personas. Uno lee, es fantástico. O sea, si uno quiere conocer el alma humana, la lee, y todos los días sigue. Y quiero decir, todos los años, solo en lengua inglesa se venden 3 millones de sus novelas. O sea, tiene una actualidad muy grande. Y todavía se presenta Jane Austen, todo de Orgullo y Prejuicio, en fin, eso me habría gustado saber cómo era ella, porque me encantaría. Y una pregunta cortica, así antes de irnos, pues, porque faltó todo un cuestionario, todo eso, vea todo eso, no me lo dejó preguntar. ¿Y qué personaje de la historia te hubiera gustado ser? Yo, alguna mujer. ¿Quién? Dios santo. Es decir, no sé, yo creo que me la habría inventado con todas las que conozco. Yo creo que sí, porque yo pienso que este es el mejor momento para las mujeres, que estamos viviendo. Porque van a explorar toda la condición femenina, que es inmensa, ha estado sepultada por toneladas de estupidez y de prejuicios, de opresión, de cuánta mierda ha habido en el universo. Eso sí me hubiera encantado ser, porque hay una inteligencia muy ágil, la intuición, la belleza misma, la agilidad, la vitalidad, que sería fantástico. Me llamaría Mimi. Ok, nombre de grilla. Primo, ha sido un placer tenerte. Pucha, qué personaje tan elocuente, o sea, qué palabras, qué voz, qué narrativa, o sea, todo lo que leí de vos de verdad no te hace justicia. Es que es más, hay que poner más adjetivos. No, ¿cómo se te ocurre? El privilegio ha sido completamente mío. Monita, es un privilegio, ¿verdad? Porque pocas veces uno tiene las posibilidades de conversar con una persona como tú. O sea, y sobre todo, bueno, que me ha dejado esta hemorragia, porque pero te lo agradezco infinitamente, de verdad. Es con todo el amor. Una maravillosa. No, tú, por Dios. Y que, no sé, ahí sí como dicen, que viva la vida, ¿no? Sí, y nos despedimos con la manito. Chao.